Bienvenidos a su programa Punto Teológico, a la memoria de nuestro pastor, el doctor Edgar López Beltrán, y cortesía del Colegio Bautista de Teología. Esto es Punto Teológico. Este día vamos a tratar un tema bien interesante, que son las curiosidades del capítulo 35, que es interesante todo lo que hay debajo de la letra. Decía el ingeniero Francisco Celedón, que por cierto está en Estados Unidos en este momento, chequeándose pues de su salud y visitando unos parientes. Le hemos dado vacaciones pagadas para que vaya a Estados Unidos. Entonces él nos está viendo allá y hablaba él algo que es una gran verdad. Estos son los pasajes que la gente no lee, pero vamos a estudiar. Y ahora nos me acompaña un gran amigo, un gran maestro del Colegio de Teología, el licenciado Jaime Peñate. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias también primeramente a ti por invitarme, y también gracias a Dios que da la oportunidad, y también en especial pues a todos los amigos y radioescuchas que nos honran con su sintonía. Esperamos poder brindarles una explicación muy interesante, de tal manera pues de que su vida pueda ser edificada y que pueda comprender de una mejor manera aquellos pasajes que definitivamente Dios los ha puesto con el propósito de hablar a nuestros corazones. Ok, ya regresamos. Esto es Punto Teológico. Vamos a una pausa. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Jr. Ahora en YouTube, Toby Jr. TV, encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Jr. TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. Bienvenido nuevamente a su programa Punto Teológico. En esta oportunidad el capítulo 35 tiene 29 versículos, y en ese capítulo, yo hablé el programa pasado, tiene 5 grandes temas. El primer tema es Jacob, que parte de Siquem a Betel, que estudiamos ampliamente, y hubieron curiosidades porque allí envió. Hoy tenemos también el tema de cuando el Eterno confirma el nombre a Israel. Luego el segundo tema, que va de que Jacob confirme el nombre del lugar allí. El cuarto tema es el nacimiento de Benjamín y la muerte de Rachel. Y el último es cuando Jacob llegó a Hebrón y el nombramiento de los hijos. En el programa anterior llegamos hasta desde el versículo 35 del 1 al 8, y nos quedamos ahí. Y dijimos que este pasaje históricamente se había dado allá por los años 1898 antes de Cristo, aproximadamente en el calendario romano que nosotros tenemos, no así en el calendario hebreo, que es otra fecha, y un día vamos a hablar de eso. Pero estamos acá con el licenciado Jaime Peñate y licenciado, el versículo comienza bien interesante cuando dice: Dios se apareció a Jacob otra vez. Sus impresiones de este capítulo, de esta parte. Tal vez primeramente quisiera leerle brevemente qué es lo que dice la porción, porque comienza específicamente en el versículo 9 y dice la escritura. Yo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted va a leer en alguna otra versión, llámese Biblia de las Américas, llámese NBI, cualquiera de esas versiones estará bien. Dice la escritura: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob,
sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ok, en ese pasaje son los dos temas que podemos ver, por ejemplo, el 35, del 9 al 13, el creador va a confirmarle el nombre, porque ahí dice que se le apareció otra vez. Hablábamos en nuestra cámara de este pasaje. ¿Qué podemos decir de él? Hay un nombre que es muy interesante que nosotros podamos ubicarlo, y es el que está en el versículo 9, cuando habla acerca de que él había vuelto de Padam Aram. Ese lugar, pues nosotros lo podemos ubicar en la segunda imagen, que la vamos a mostrar en un momento. Y este lugar de Padam Aram, si usted lo ve en el mapa, está en lo que actualmente es Siria. Ahí lo puede ver en la parte de arriba al centro. Al lado derecho de su pantalla es donde está la ciudad de Ur, y abajo a la izquierda es donde está la ubicación de la tierra de Canaán. Entonces menciona la Escritura en el versículo 9 que dice que él venía de Padam Aram, que está, como le decía, en la parte de arriba, un poco al centro, que en la actualidad pues está ubicado en la actual Siria. Pero una de las cosas que yo le invito a reflexionar pues a los televidentes y a los radioescuchas es precisamente la ubicación de ese mapa. ¿Qué parte del mundo es la que está ahí? Yo recuerdo haber escuchado una predicación de Billy Graham cuando él fue invitado a predicar a África. Y él les decía, no piensen, decía, que el cristianismo es la religión del hombre blanco. El cristianismo es la religión de aquel que vivió y predicó en esa zona del mundo que une a África, a Europa y Asia. Entonces es muy interesante pues notar cómo todas las historias que nosotros encontramos en las Escrituras están en ese punto que es prácticamente la unión de 3 continentes, y que de allí pues ese mensaje que Dios tiene para toda la humanidad comenzó a difundirse, y que inclusive, por ejemplo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham ahí en Génesis 12:3, le dice que serán benditas en él todas las familias de la tierra. Definitivamente que el plan de Dios siempre ha sido y es bendecir a toda la humanidad. Y qué mejor lugar para que ese mensaje pueda difundirse que ese punto de unión de 3 continentes. Sí, de hecho todavía no se había dado la ley, todavía estábamos con las leyes noáhicas y no, como se dice de que pues a Israel, ¿no? Porque todo ese mundo que usted ha mostrado ahí, ese era el mundo conocido de las Escrituras. Y eso decía yo antes, licenciado, que no podemos sacar, por ejemplo, a Jacob y ponerlo en San Salvador porque no lo entenderíamos. Tenemos que poner en perspectiva lo que usted ha mostrado en el mapa, que él prácticamente Padam Aram hacia la tierra prometida hay casi 840 kilómetros. Más o menos. Y que viajaban ellos, ahí está. ¿Puede verlo? Sí, más o menos. Todo el viaje, inclusive, por ejemplo, cuando Dios hizo el llamamiento a Abraham, partiendo desde Ur de los Caldeos hasta llegar a la parte de la tierra de Canaán, son aproximadamente 2.080 kilómetros. 2.080 partiendo desde Ur de los Caldeos hasta llegar a la parte saliendo de Ur para allá. Sí, ya la parte así, específicamente de Arancia, llega como 800, 900 kilómetros más o menos. Entonces quiere decir que ese era el mundo conocido de aquella época. Y no podemos sacar el Génesis y estas historias de ese contexto, de esa cultura, de esa sociología, digámosle, de esa filosofía y aún de la forma de pensar de los habitantes de aquel tiempo, porque en Padam Aram estaba Labán, que no era una buena persona, ¿sí? Y que Labán significa blanco. No, hombre, sí, usted mira, Labán era un
un verdadero estafador, ¿verdad? Con todas las letras. Con todas las letras. Con todas las letras. A mí lo que me llama la atención, licenciado, es cuando dice Dios se le apareció. Aquí la palabra apareció buscando cómo se debe interpretar, porque todos sabemos que no puede haber hombre que mire a Dios y vivir. Entonces la palabra apareció indagando ahí con unas fuentes hebraicas, y aquí traigo otra. Ellos me decían y explican que esto era una forma de que Jacob, en este momento Jacob, ya después Israel, era una forma de recibir la revelación. O sea, que entraba él, su mente recibía, y eso es todo lo que está aquí. No, todo lo que va a narrar, Dios le dijo, él lo está viendo en su mente. Una forma de recibir ese mensaje en su mente. Algunos hablan de que él entraba en una especie de, llamémosle no trance, porque la palabra trance nosotros lo entendemos de otra manera, pero no era que pum, se le aparecía alguna visión y cosas así, sino que él en su mente se quedaba quieto y comenzaba a percibir el mensaje. O sea, ellos no lo ven como que era una aparición literal que llegaba normalmente. Sí, porque el concepto teofanía es griego y ellos no conocen eso. Entonces dicen ellos que eso le llaman ellos nebuá, esa capacidad de poder percibir, porque Jacob era una persona que tenía esa capacidad. La tenía Abraham, la tenía Isaac, Jacob, y curiosamente en las próximas vamos a ver, la nebuá es de la palabra Naví, de lo que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Correcto. Entonces, en ese sentido dice otra vez. O sea, me llama la atención porque la curiosidad es que en el 1 al 8 están en Siquén, pero aquí le dice que viene de Paran Aram, como que le estuviera recordando lo que está pasando, lo que pasó anteriormente. Correcto. ¿Qué piensa usted? Ahora, tal vez una de las cosas que podemos notar en el libro de Génesis es el hecho de que Dios en el libro de Génesis se ve de una manera, pero bien cercana a la humanidad. Comenzando, por ejemplo, desde Génesis capítulo 2 y 3, donde vemos, por ejemplo, de que Dios caminaba con ellos, estaba con ellos en el huerto. Pues. Sí. En el capítulo 4 vemos, por ejemplo, Dios hablando con Caín, cuando Caín estaba en esa situación de que él estaba pensando en matar a su hermano. En los capítulos posteriores, por ejemplo, cuando ya aparece Abraham, vemos inclusive de que aún antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Dios llega a la tienda de Abraham, Abraham le invita a pasar, platican, hacen una serie de situaciones que definitivamente esa cercanía o digámosle así, esa comunión, para ellos definitivamente no era algo extraño, pues, sino que era una situación que no solamente ocurría, sino que también ocurría con bastante frecuencia. Ya tal vez el entrar a las maneras sobre cómo sucedía, si por ejemplo, si era una visión real, que a mí en lo personal pues me invita a pensar de que sí, por aquello pues de que si interpretamos la Biblia literalmente, yo en lo personal concluiría de que sí se refiere a que literalmente Dios llegaba manifestado en la figura de una persona. Ahora es interesante pues que estas personas que tú mencionas tengan ese concepto, y como todos los conceptos pues vale la pena poderlos conocer. Sí, es que lo que pasa es que la palabra Elohim, que es la que se ha traducido en el texto hebreo Elohim, los Elohim podía ser un ángel, podía ser una persona, es más, agentes externos. Por ejemplo, para los hebreos, el que haya una lluvia es un agente, entonces ellos le llamaban Elohim, porque esa palabra es bien general. Porque vamos a ver más adelante, allá cuando discutamos con usted los sueños de José, que dice que el faraón creía en Elohim, pero ¿qué era Elohim para el faraón? ¿Verdad? Entonces, otra curiosidad bien interesante es que dice que otra vez cuando vino para Aram lo bendijo, versículo 10, y Dios, el Elohim otra vez, le dijo, tu nombre es Jacob, y tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel será tu nombre. Maestro, pero una pregunta, pero ya se lo había cambiado allá cuando peleó con el ángel. Es correcto. Entonces,
Tal vez antes de entrar a la parte del versículo 10, quisiera retomar un poco lo que dice en el versículo 9, que dice de que cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Ahí en ese caso, pues, quisiera referirme a la imagen número 3. En la imagen número 3, una de las cosas que nosotros vamos a ver es precisamente de qué manera fue que Dios le bendijo. Ahí usted puede ver en su pantalla, por ejemplo, de que está la palabra hebrea Barak. De que Barak en ese caso, e inclusive para aquellos televidentes o radioescuchas que tienen, por ejemplo, que tienen acceso a internet y todo, usted puede buscar la concordancia Strong y ver que ese número que está a la izquierda es el número 1288. Ese número 1288, usted lo puede buscar en la concordancia Strong y eso es precisamente la palabra que se ocupa en el texto hebreo para hablar acerca de que Dios bendijo a Jacob. Pero esa palabra tiene una curiosidad bien interesante. Bueno, primero en sí, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Que es la que usted ve en su pantalla. La otra es el tiempo verbal en el que se ocupa. El tiempo verbal en el que se ocupa en el hebreo es la forma piel. Así se conoce la forma verbal. Usted lo puede ver ahí en su pantalla que dice PI. Ese PI se refiere a la forma piel. Ahora, ¿qué significa la forma piel en el hebreo? La forma piel se refiere a aquellas acciones intensivas. Déjeme darle un ejemplo de a qué me refiero con una acción intensiva. Por ejemplo, una cosa puede ser, yo te digo a ti, la vez pasada me invitaste a tomar un café. Solo describo un hecho. Pero también puedo decir, me invitaste a tomar un café. Dándole con una intención. Correcto, le estoy diciendo de que el café estaba delicioso, estaba a una temperatura agradable. Entonces, en ese caso específicamente del versículo 9, cuando dice que Dios le bendijo, lo interesante es de que la forma piel en el hebreo hace ese énfasis de que no solamente así le va a decir como quien dice, hola, no, sino que... O sea, como que dice, no solo le bendijo por bendecirle, digamos. No, sino que expresa una intensidad, expresa una calidad, si lo queremos ver de esa manera. Entonces vemos ese trato que había prácticamente con todos los personajes que están en esa parte de la historia, llámese Abraham, llámese Isaac, llámese Jacob. Definitivamente de que había no meramente una cuestión de trámite, sino que definitivamente había una cordialidad, había una cercanía, de tal manera de que Dios inclusive llegaba a la tienda de Abraham y platicaban acerca de, por ejemplo, cosas como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí, es bien interesante. También yo que aquí la palabra Barak, porque yo me hice la pregunta, si ya le había bendecido, porque le bendijo en Parangarán, ya le había dado bueyes, asnos, le había dado un montón de hijos. Ok, allá lo había bendecido y venía con un gran ejército, porque él no viajaba solo. Sí. Venían súper, ultra, mega bendecidos, digamos. ¿Cuál es la bendición? Preguntaba yo. Porque usted que lo bendijo otra vez. Entonces concluyo, y no sé si me ayuda ahí, que la bendición fue cambiarle nombre. Sí. Lo que pasa de que Génesis tiene una curiosidad. Es el hecho de que a veces, por ejemplo, da una idea y más adelante la desarrolla. Vaya, por ejemplo, nosotros notamos en Génesis 1 que se habla acerca de la creación de la humanidad, que dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y este es un detalle importante, que tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si uno ve el capítulo 1, da la impresión que como que la creación de los dos seres ocurrió al mismo tiempo. Ya en el capítulo 2, donde entra en los detalles, donde dice ya específicamente el proceso, ¿cómo fue? Bueno, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, decidió darle una ayuda idónea, hizo un sueño profundo sobre él y después tomó de su costilla para poder crear a Eva. Entonces primero vemos la mención general y después entra a los específicos. Ok, esto es punto teológico. Apenas estamos comenzando con algunas curiosidades. Y ve usted cuánto hay en una palabra. No hemos pasado ni el versículo 9, pero ya regresamos. Esto es punto teológico. Vamos a una pausa.
Toby Junior TV encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Junior TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Junior. ¿Estás seguro que al morir irás al cielo? Llámanos al 2236-1077 o ingresa a tabernaculo.net. Pleca Jesús, Taber Central, siempre contigo. Nuevamente bienvenidos a todos nuestros amigos radioescuchas, televidentes y a todos aquellos que nos honran con su sintonía y con su presencia a través de las diferentes plataformas. La verdad es que es una porción muy interesante que estamos comentando acá con José Luis, donde vemos ese momento tan especial en el que Dios le habla nuevamente a Jacob acerca de la bendición que ya tenía sobre él, pero que se da ese proceso en el que las Escrituras nuevamente repiten y confirman lo que Dios había hecho en la vida de Jacob. Pero ¿qué impresión te da a ti sobre qué había pasado en ese momento? Para mí, mi estimado maestro, es que la bendición es, porque el 10 dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, y tu nombre ya no será llamado. Lo que pasa es que allá, cuando peleó con el ángel le dice, aquí ya le confirman el nombre, y esa es una bendición diferente porque en el mundo hebraico el cambiarle el nombre a una persona provoca ciertas situaciones. Uno, un cambio de posición, porque la palabra Israel, su raíz es una palabra que significa elevarse, y al hacer el acróstico de Israel es un nombre diferente. Jacob, la palabra Jacob viene de la raíz Ekev, que significaba talón, porque lo agarró del talón, del talón. Y es Esaú quien le dice que es un engañador, no, porque no significa, Ekev significa talón. Entonces, ya no iba a ser un talón, ya no iba a ser un pisoteador, porque el talón sirve para pisotear. Entonces ya no iba a ser un pisoteador, sino que iba a ser una persona que se iba a elevar. Es decir, el cambio de nombre le va a dar un cambio de mentalidad, de personalidad, porque en el mundo hebreo las personas se cambian el nombre porque cuando hay, digámosle así, decretos que Dios dice, me la debe, una forma de quitarse esa situación es cambiándose el nombre. Y le cambia un nombre bien interesante. Israel, que es un acróstico que le expliqué la vez pasada, pero la raíz es el que se eleva. Y el 11 dice, y Elohim, o sea, Dios, le dijo, yo soy Dios omnipotente. Pero ahí es una traducción un poco rara, porque yo encontré la traducción de la palabra. ¿Qué opina usted? Específicamente en el caso de la palabra omnipotente, déjeme apoyar en este caso con la imagen número 4. Ahí en la imagen número 4, que la va a ver usted, ahí está. En la imagen número 4 aparece precisamente esa palabra que se traduce por omnipotente. Nuevamente, pues para aquellos amigos que tienen acceso a internet o que tienen la concordancia Strong, ahí usted puede buscar de que la palabra para omnipotente es la palabra El Shaddai. En este caso, El Shaddai, usted lo busca en Strong, es el número 7706. Ahí usted puede ver, por ejemplo, de que la palabra, El Shaddai, inclusive para que usted se ubique, viene a ser algo así como, por ejemplo, esa alabanza de Dani Berríos que habla acerca de El Shaddai, o sea, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y una de las cosas interesantes respecto de esta palabra El Shaddai, tiene que ver precisamente en aquellos momentos en los que se dice, porque lo vemos, por ejemplo, que aparece en Génesis 17.1,
cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aparece también acá mismo en Génesis 35:11, que es el capítulo que estamos viendo. Usted lo puede ver nuevamente en Génesis 48:3, que en este caso en Génesis 48:3 es cuando Jacob está haciendo una remembranza ante sus hijos de qué era lo que había vivido junto a Dios, y en ese caso pues recuerda ese momento cuando El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, se le aparece. Luego fíjese que hay dos lugares bien interesantes donde esa palabra El Shaddai aparece. Uno de ellos es en Job 13:3, que es cuando Job está en la discusión con sus amigos respecto de las cosas que le estaban pasando. Y él dice, yo quisiera hablar con el Todopoderoso. O sea, yo quisiera hablar con El Shaddai para exponerle mi causa. Y el último pasaje donde aparece exacta la frase El Shaddai es en Ezequiel 10:5. Ahí en Ezequiel 10:5 es la visión que tiene el profeta Ezequiel cuando dice que ve a los querubines, y de en medio de los querubines es que se oye esa voz de El Shaddai. Entonces, ¿qué más bendición podía esperar Jacob en ese sentido si se estaba encontrando ni más ni menos que con El Shaddai? Y ese El Shaddai, ese Dios omnipotente, es el que se le aparece, y no solamente se le aparece, sino que también lo bendice. Y es bien interesante que en el versículo 11 le dice, crece, multiplícate, dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El hecho de que sea El Shaddai el que se lo dice, prácticamente él puede tener la completa seguridad, él puede tener la completa garantía de que lo que El Shaddai o el Todopoderoso o el Omnipotente le estaba diciendo, que eso se iba a cumplir exactamente como se le estaban diciendo. Yo encontré una esencia de esta palabra, que el Shaddai en la Torá, el Shaddai es un nombre, fíjese, que está escrito en las mezuzás. ¿Qué son las mezuzás? Son unas pequeñas cosas, pueden ser grandes también, y allí se pone un texto hebreo y aparece el Shaddai. Pero ¿cuál es la esencia? El todo suficiente. No necesita más. Sí. Esa es la idea. Y llama también a Torah la atención que el significado de esa raíz es el guardián de las puertas de Israel. O sea, su guardián, el todo suficiente, no necesitas nada más. Por eso que la palabra Shaddai no solo es, yo creo que va más allá es la palabra que se tradujo por omnipotente porque no tenemos otra palabra, pero la esencia es que es el guardador, es el todo, vaya, no necesita de nadie más que tenerlo a él. Esa es la idea. Y dice aquí, el versículo fructifica, multiplica, y ya me llamó esta cuestión. Dice, un pueblo, un pueblo, yo aquí tengo tele, y una congregación de pueblos saldrán de ti. O sea que habla un pueblo, una congregación de pueblos y reyes. Quiere decir que entonces está hablando de tres cosas. Un pueblo, una congregación de pueblos y reyes. ¿Cómo la ve ahí? Yo creo que una cosa que no hay que perder de vista, por ejemplo, de que vaya, es cierto que está esta promesa donde le dice que naciones saldrán de él, reyes saldrán de él, pero tal vez yo quiero que nos ubiquemos en lo siguiente. ¿Se imagina usted, por ejemplo, si retrocedemos al caso de Abraham, qué era para él que Dios le dijera que iba a ser padre de una nación y no tenía hijo? Sí. No tenía hijo. Entonces, esa situación de algo que Dios estaba diciendo que iba a ocurrir en un futuro que él no vería, la verdad que era un asunto bien difícil de poder digerir. Y por eso nosotros vemos, vaya, en el caso de Jacob, digamos que la situación es un poco diferente, en el sentido de que él tenía más hijos. Pero una cosa es tener una familia numerosa y otra cosa es decir, una nación va a salir de aquí, reyes van a salir de aquí. Entonces, no solamente es el hecho de hacer esa descripción, sino las implicaciones que tiene y que ellos en ese momento no estaban viendo.
porque todo lo que Dios les estaba confirmando en este momento ocurriría en un futuro el cual ellos no verían. Pero ¿qué era lo que sucedía? El hecho de que el Dios omnipotente, el Shaddai, le dijera, todo esto va a ser, entonces él podía tener la completa seguridad de que así como Dios se lo había dicho, el Todopoderoso, el Omnipotente, todo eso sucedería. Claro, nosotros ahora que estamos de este lado de la historia y que podemos ver de que sí efectivamente se hizo una gran nación, que es una nación inclusive que en su momento tuvo reyes y reyes famosos como el rey Salomón, nosotros ahora que estamos de este lado de la historia podemos darnos cuenta de que sí, efectivamente, todo lo que Dios le prometió, todo eso se cumplió. El asunto, y debió para él ser una cuestión muy de fe, estar de aquel lado de la historia, donde lo que nosotros ahora vemos que ha sucedido, él todavía no lo veía, pero nosotros vemos a través de las Escrituras, vemos inclusive a través de la historia, que efectivamente todo lo que el Señor le dijo a Jacob, en este caso que sucedería, todo eso sucedió. De hecho, el versículo 12 le está recordando el pacto con Abraham. El pacto que le dice, entrega a Abraham y a Isaac, a ti daré y a tú. Y aquí esto es bien interesante. A ti daré. El término, el verbo está en un futuro. Y a tu descendencia, después de ti, esta tierra. O sea que Jacob entendió que no era para él, sino que era para su descendencia. Es bien claro. Y Dios dice, pues se fue del lugar. Aquí, bueno, traduce, se fue del lugar. No sé cómo traduce, está ahí. Esa palabra no la tengo por acá, pero hay una cosa que me llama la atención y tal vez me quisiera apoyar un poco en la imagen 5. Ahí en la imagen 5 nosotros vamos a notar una situación. Es el hecho de que, por ejemplo, en el versículo 15 menciona a Betel. Y precisamente está Betel en la parte de arriba de su pantalla. Y también uno de los lugares que está precisamente allí es la ciudad de Hebrón. Todo ese territorio que está allí tiene una curiosidad. En el caso de Abraham, hizo sacrificios que las Escrituras lo mencionan específicamente. Hizo uno en Siquem, hizo un sacrificio en Betel y el sacrificio del monte Moría, que fue cuando iba a sacrificar a Isaac. Lo interesante del caso es que en esa imagen que usted puede ver en el mapa, puede darse cuenta de una cosa. El territorio de Israel, a lo largo de su historia, han habido ocasiones en las que ha sido grande, como en la época del rey Salomón, por ejemplo, pero han habido épocas, en la época del cautiverio, por ejemplo, que era un territorio bien reducido. Pero lo interesante del caso es que independiente del tamaño que haya tenido el territorio de Israel a lo largo de su historia, esa área que está en el mapa y que fue reclamada por los 3 sacrificios, esa área siempre ha pertenecido a Israel. Sí, de hecho, indagando ahí, el texto habla de que se erigió un pilar, o sea, lo que él hizo fue hacer como una especie de piedras. Y algo que me llamó la atención, virtió aceite y libación. Buscando esta cuestión de la libación era un símbolo de gratitud. El vino se puede hacer con vino o agua. O con aceite en algunos casos. Es que la que menciona ahí es libación y virtió aceite. Entonces, la libación ahí es símbolo de gratitud y era por una adoración material. El aceite era grasa natural, era grasa de oliva y simbolizaba que consagró con alegría aquel lugar. Lo que hizo fue levantar como una especie de, ¿cómo diríamos? No es un obelisco, sino que son piedras sobre piedras como un altar, ¿verdad? Que él hacía para agradecer, porque yo sostengo algo. El error de Jacob con el incidente de Dina es que él tenía que ir a ese lugar primeramente y luego ir a ver a su padre. Y se tardó mucho. Entonces
se quedó en Siquén y no tenía que quedarse ahí, sino que irse. Entonces viene él y se va directamente y dice, llamó el lugar donde Dios había hablado con él. O sea, está recordando cuando él iba huyendo para donde Labán. Así está la situación. Sí. ¿Verdad? Ahora, en el caso específico ese de Betel, ahí quisiera apoyarme un poco en la imagen 6. En la imagen 6 nosotros vamos a ver un poco respecto del nombre de Betel. Bueno, usted puede ver, por ejemplo, si usted lo quiere buscar en la concordancia Strong, que Betel es el número 1008. Esa numeración que usted ve a la izquierda es, por ejemplo, para aquellos usuarios que usan esa concordancia, llámese en dispositivo, llámese en internet o que la tienen en impreso, y que no están muy familiarizados a leer el hebreo, por ejemplo. Entonces usted puede buscar el número 1008 y le va a llevar precisamente a ese lugar de Betel, que lo que significa es casa de Dios. Ahora, hay una cosa que es bien importante respecto del nombre de Betel, que usted puede ver, por ejemplo, que en Génesis 12:8, que es una de las citas que está ahí, en Génesis 12:8 vemos a Abraham que precisamente construye un altar en ese lugar, que era lo que les mencionaba hace un momento, que son de los tres lugares en donde Abraham construye altares, y que esos tres lugares, independientemente de la época, independientemente del tamaño del territorio, siempre han pertenecido a Israel. Siempre, independientemente de la época. Abraham sacrifica, vemos que hace un sacrificio en Génesis 12:8, y también vemos de que en el caso de Betel, si vemos la cita de Génesis 28:19, vemos de que es el lugar también donde Jacob tuvo el sueño de la escalera. Ahora, claro, ese lugar anteriormente no se llamaba Betel, sino que anteriormente se llamaba Luz, que Luz, lo que significa en el hebreo, significa almendro. Entonces, sí, porque yo explicaba eso el programa pasado, que Luz es la pronunciación de la palabra. Es la pronunciación. Porque si no recuerdo bien, las letras son Lame, Ba, Zael. Hasta ahí, solamente son hasta ahí, ¿verdad? Solo son tres. Solo son tres. No, lleva una G al final. Ah, bueno. Entonces se pone Luz, algo así. Entonces en la transliteración quedó Luz. Quedó Luz. ¿Verdad? Pero sí, el significado es el de almendro. Lo interesante tal vez de que después de que todos estos personajes tuvieron estas experiencias con Dios, le cambiaron el nombre a que nosotros le conocemos ahora, que es el de Betel o Casa de Dios. Específicamente en la cita de Génesis 28:19, a mí siempre me ha llamado la atención una cosa, que Jacob, cuando iba huyendo de su hermano, llega a ese lugar y según el sueño que tenía, dice la escritura que agarró una piedra de almohada para dormir. Hay que estar bien cansado para poder dormir con una piedra a la cabecera. Pero eso fue lo que sucedió. Y dice la escritura que una de las cosas interesantes que se dio es de que él tuvo ese sueño de la escalera. Y él dijo, cuando despertó, ve aquí este lugar es casa de Dios y yo no lo sabía. Por aquello de que la presencia de Dios muchas veces puede manifestarse en lugares que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginaríamos, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, claro, qué bendición que hay iglesias en las cuales nosotros nos podemos congregar, que podemos asistir y buscar la presencia de Dios. Pero también podemos estar seguros de que si, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos en el hospital o cuando tal vez andamos ayudando a una persona que ha tenido un accidente, definitivamente de que la presencia de Dios se va a manifestar. En el caso específico de Génesis 28:19, vemos esa situación. ¿Cómo fue de que en ese lugar que, Jacob ocupó la piedra para dormir, ese lugar pues llegó a convertirse después en la casa de Dios? Sí, y dice, viajaron de Betel, ahí hay tiempo, porque entre el versículo 15 y el 16 hay tiempo, viajaron de Betel y aún quedaba una legua. Quiero hacer ver que la palabra legua ahí es la palabra verat, y que esa legua no es lo que nosotros creemos, porque la legua nuestra tiene 4.000 metros. Esa tiene medición, que era una medición antigua, tiene 5.772 metros. Es decir, que eran 5 kilómetros y no como nosotros aunque la Reina Valera traduce, creo que traduce trecho
o una parte, pero en realidad la palabra es la palabra verde, que esa era una medida antigua que se usaba en aquel tiempo. Bueno, lleguemos a una conclusión entonces. Concluyendo en esta hora, hemos visto este pasaje, podemos decir que el Shaddai siempre está ahí. Él siempre está en todas partes. Y como digo, hermano Jaime Piñate, está en todo lugar, en los lugares donde menos usted cree que está, Él está ahí. Él está en todas partes. Y de hecho, es el que ha venido guiando a Jacob. Y esa es la enseñanza básica que podemos ver también, que le recuerda siempre a Jacob el pacto que hizo con Abraham. Sus conclusiones. La verdad es que es bueno saber cómo es de que Dios se manifestaba en la vida de este personaje. Y tal vez no lo veamos en el sentido de decir qué privilegiado él y lástima que yo no. No quisiera que lo viésemos así, por aquello de que las escrituras nos ponen esos ejemplos con la idea de que nosotros veamos y podamos decir, así como Dios lo hacía con él, lo puede hacer conmigo. Así como Dios le hizo promesas a Jacob, también tiene promesas y bendiciones para mí. Eso es lo que podríamos decir. Esto es punto teológico. Nos quedamos ahí, mire, no salimos del versículo 16, así que nos quedamos para el próximo programa. Continuamos con las curiosidades de este capítulo 35. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, puede sintonizarnos los martes a las 8, jueves a las 9 de la noche, sábado a las 2 de la tarde, cortesía del Colegio Bautista de Teología, la memoria de nuestro pastor general. Esto fue Punto Teológico. Paz para cada uno de ustedes. El Eterno los bendiga.